Bueno, muchas gracias y un saludo a todas y a todos. Generalizo porque nos han dado solo 5 minutos, así que tengo que aprovechar el tiempo lo mejor posible para transmitir algunas ideas que creemos que pueden ser una contribución al debate para cuidar el único planeta que tenemos. Y si me paso un par de minutos del tiempo establecido, les ruego su comprensión. Se ha hablado mucho de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Todos somos responsables de cuidar el planeta. Todos somos responsables del daño que se le está realizando al único planeta que tenemos. Pero hay mayores responsabilidades de parte de ciertos actores y ciertos países. Permítanme presentar un gráfico, si es que me ayudan los que manejan la computadora y la pantalla, para demostrar esta idea. Aquí ustedes tienen un gráfico que representa el consumo, las emisiones de CO2 que se puedan analogar al consumo de bienes ambientales de diferentes países. Un país muy pobre como Etiopía tiene muy pocas emisiones, un país de renta media como Ecuador tiene algo más de emisiones per cápita por persona, un país rico como Estados Unidos, mucho más emisiones, y un país muy rico como Qatar, aún mayor cantidad de emisiones por persona. Procesando esta información y ordenándola para que nos refleje de mejor manera lo que quiero expresar, podemos ir al siguiente gráfico, un gráfico de barras, donde vemos que el 20% de países más ricos, el quintil más rico del planeta, genera el 60% de las emisiones, mientras que el quintil más pobre del planeta, el 20% de países más pobres, genera apenas el 0.72%, menos del 1% del total de emisiones en el planeta. La relación es de 83 a 1, es decir, el grupo, el 20% de países más pobres genera 1 tonelada de emisiones y al mismo tiempo el 20% de países más ricos del planeta está generando 83 toneladas de emisiones. Estas son las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es claro quienes tienen las mayores responsabilidades. Esta distribución es una de las peores distribuciones, yo soy economista, que he visto. Hay mala distribución del ingreso, hay mala distribución de la tierra. Esta es una de las peores distribuciones, la distribución del consumo de bienes ambientales. Por cada tonelada de emisiones del 20% de países más pobres, los países más ricos botan 83 toneladas de emisiones. Pero el problema es aún más grave. Refiriendo a la mala distribución del ingreso planetario, alguien podría argumentar, sí, pero eso es culpa de los pobres, porque no tienen productividad, porque son vagos, no producen, así que es correcta la mala distribución del ingreso a nivel planetario porque nosotros somos más eficientes, más organizados, etc. ¿Cuál es el problema aquí? Que son los países pobres los generadores de bienes ambientales, no los países ricos. Entonces están consumiendo bienes que ni siquiera generan. Pero más aún, hay otro agravante, que son las externalidades. Esto es como que si un panadero produzca 84 panes y él produciendo el pan se come uno y los que no produjeron nada, se consumen 83. Pero no solo aquello, sino que con ese consumo de 83 panes se perjudica al panadero. Me refiero al cambio climático, me refiero a los refugiados ambientales. Y esos efectos del cambio climático, el excesivo consumo de bienes ambientales por parte de los países más ricos, lo están sufriendo los países pobres y básicamente generadores de bienes ambientales. Esto, queridas amigas y amigos, constituye, si no la mayor, una de las mayores injusticias planetarias. Y ahora que están de moda los multimillonarios salvamentos bancarios, es indispensable hablar de salvamentos ambientales. Y esta es la base, esta estadística, de lo que hemos llamado responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Cómo paritarizar las compensaciones que se derivan de esta información? El pago de esa deuda ecológica por parte de los países más ricos del planeta. Se requiere cambiar la lógica económica vigente.
pasar de una lógica que compensa solo mercancías, es decir, bienes que se intercambian en un mercado con un precio explícito, un tractor. Si yo tengo que desde Ecuador comprar un tractor a los países ricos, productores de motores y de tractores, tengo que pagar por ese tractor, si no, no lo puedo utilizar. Pero ellos no tienen que pagar absolutamente nada por utilizar los bienes ambientales que genera, por ejemplo, el pulmón del planeta, la selva amazónica, de cuya cuenca forma parte un país como Ecuador y, dicho sea de paso, también Brasil. Es decir, hay que cambiar esa lógica económica para no compensar solo mercancías, sino los valores de usos. La cuenca amazónica, el medio ambiente que genera esa cuenca amazónica, tiene un valor inmenso. Sin ella no existiría vida en el planeta, pero no tiene precio explícito. Y por ello, los países que generan estos bienes públicos globales no reciben ninguna compensación. Ya se han dado pasos en estos sentidos, en otros sectores y dimensiones. Me refiero básicamente al protocolo de Kioto, que fue una acción colectiva, ponernos de acuerdo, generar instituciones, un acuerdo vinculante para tratar de lograr un mejor balance ambiental. Todos ustedes conocen lo que es el protocolo de Kioto, acción colectiva, que utiliza mecanismos de mercado, genera un mercado de bonos de carbono, pero gracias a esa acción colectiva, a ese acuerdo vinculante, si no, no hubiera ese mercado de bonos de carbono. ¿Cuál es el problema? Ya ha quedado claro que los incentivos que daba Kioto para un mejor balance ambiental fueron insuficientes, ineficientes y hasta injustos. Por ejemplo, se compensaba en términos monetarios, se compensaba la reforestación, pero no se compensaba a los países que mantuvieron el bosque en pie. ¿A qué nos llevaba esto? Que en términos monetarios el mejor negocio fuera cortar el bosque en pie, vender la madera, volver a sembrar y recibir nuevamente compensaciones. Y de ahí Kioto ha caído en una serie de parches, remiendos, para tratar de cubrir en consecuencia estas inconsistencias. Compensar también a los países que mantuvieron el bosque en pie, con los mecanismos REDD, por ejemplo. Pero no se ha llegado a ese concepto integral que englobe, incorpore todo lo que se tiene que compensar. Y eso es lo que presentó Ecuador al mundo hace un par de años en la conferencia en Cancún, México. Creemos que ese concepto integrador, globalizador, que incluye todo lo que se debe compensar, es el concepto de emisiones netas evitadas. ¿Qué es lo que compensa el concepto de emisiones netas evitadas? El bosque en pie, está limpiando el medio ambiente, así también como la hidroeléctrica que reemplaza una termoeléctrica y reduce emisiones. En términos netos, es equivalente el limpiar o el no ensuciar con la nueva hidroeléctrica. Y hay iniciativas que ya permiten aplicar estos conceptos. Y me refiero básicamente a una iniciativa histórica que ha presentado Ecuador ante el mundo, la iniciativa Yasuní ITT. La idea central de esta iniciativa consiste en dejar bajo tierra, no extraer, las más grandes reservas probadas de petróleo del Ecuador, 846 millones de barriles de petróleo del bloque petrolero Ispingo-Tambococha-Tiputine, ITT, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. Al dejar el petróleo bajo tierra, evitamos la emisión de alrededor de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles. Dicho sea de paso, la principal fuente de contaminación de emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Además, esto tiene otras implicaciones, pero básicamente evitamos enviar 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Es equivalente a dejar el bosque en pie. Se compensa por el bosque en pie que está limpiando el medio ambiente. Bueno, es lógico compensar por dejar el petróleo bajo tierra que impide ensuciar el medio ambiente. En términos netos, insisto,
limpiar es equivalente a no ensuciar. En el caso de la iniciativa Yasuní TT existen otras ventajas. Estamos hablando de la región, de la zona con mayor biodiversidad del planeta. Estamos hablando de un parque nacional que tiene pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Pero aquí hay una muestra concreta de cómo pagar la deuda ecológica, cómo pasar de una lógica de compensar solo mercancías a compensar valores de uso y de la aplicación de este concepto integrador que he mencionado, emisiones netas evitadas. Muchas gracias. Sin embargo, dejar estas 846 millones de barriles de petróleo en el subsuelo significa a los precios actuales renunciar a alrededor de 14.000 millones de dólares, el valor presente neto de ese petróleo. 14.000 millones de dólares que un país pobre como Ecuador todavía comparte su población en miseria, en pobreza extrema, requiere urgentemente para el buen vivir, para satisfacer necesidades básicas. Por eso hemos llamado, en función de la información que les di al inicio, a la corresponsabilidad internacional. No se trata de caridad, se trata de reconocer esas responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que tenemos para evitar el calentamiento global, la emisión de CO2, en definitiva, la corresponsabilidad común, pero diferenciada, que tenemos para cuidar nuestro planeta. Estas compensaciones, que no son limosna, Ecuador no está pidiendo limosna, no está pidiendo caridades. De hecho, el principal contribuyente de esta iniciativa es Ecuador. Financieramente lo que más nos conviene es sacar ese petróleo, porque bien que necesitamos esos dólares para atender las necesidades de nuestra gente. Necesidades urgentes, como insisto, el combate a la pobreza. Pero estas compensaciones, en función de esas responsabilidades comunes pero diferenciadas, irán a un fideicomiso manejado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estos recursos serán destinados para reforzar la lucha contra el cambio climático, para reforzar las herramientas para cuidar nuestro medio ambiente. Básicamente, para cambiar la matriz energética del país hacia energías limpias, renovables, para la conservación efectiva de las áreas protegidas del Ecuador. Tenemos casi un quinto de nuestro territorio en áreas protegidas, pero de poco sirve aquello si no tenemos los recursos para efectivamente protegerlas. Irán para la reforestación de 1 millón de hectáreas de bosque, para el aumento de la misma eficiencia energética, para el desarrollo social en las zonas de influencia de la iniciativa y para la investigación y desarrollo tecnológico. Hemos hablado de pagar la deuda ecológica, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto se puede expresar en redistribución. Hemos hablado de redistribuir riqueza, de pagar por ese consumo de bienes ambientales a aquellos países que generan dichos bienes. Pero no necesariamente implica aquello una reducción total del nivel de emisiones. Tenemos que ir un poco más allá para reducir ese nivel total de emisiones, para cuidar nuestro ambiente, nuestro capital natural. Y una de las respuestas podría ser ciencia y tecnología. Y yo estoy de acuerdo, es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Gracias a los adelantos en ciencia y tecnología, si me ponen el siguiente gráfico, por favor, la intensidad energética, es decir, la unidad de energía, y aquí está medido básicamente unidades de petróleo que se requieren por unidades de Producto Interno Bruto. La unidad de energía para producir la misma unidad de producto ha ido decreciendo a través de los años. Esta línea azul son los países de altos ingresos, la línea roja son los países latinoamericanos, nos falta todavía mucho por hacer, es decir, ha mejorado la eficiencia. Hasta ahí, maravilloso, todo bien. ¿Cuál es el problema? Que en el balance global, pese a ser más eficientes, el consumo total se ha incrementado. Siguiente gráfico, por favor. Y esto es insostenible. Por aquí estuvo Río, la cumbre de la Tierra hace 20 años. Ustedes ven que no ha habido cambios en la tendencia. Y en el 97
estuvo Kioto, que ponía una línea de base, supuestamente limitaba el crecimiento del consumo de combustibles fósiles, pero no se respetó en absoluto el acuerdo. En general, la línea roja son los países latinoamericanos, normalmente de renta media. En general, Latinoamérica y los países de altos ingresos han aumentado su consumo de energía de origen fósil, pero la brecha entre los países de altos ingresos y los países latinoamericanos productores de bienes ambientales también ha aumentado. Entonces, fíjense, esto nos demuestra nuevamente la responsabilidad común pero diferenciada y la deuda ecológica. Los países latinoamericanos somos altos generadores de bienes ambientales y consumimos mucho menos que los países ricos, que no generan dichos bienes ambientales. ¿Qué podemos hacer para reducir esto? Les insisto, las compensaciones redistribuyen y en algo limitan, pero puede ser que estos países se vuelvan con esas compensaciones altos consumidores, altos contaminadores. ¿Cómo dar solución a estas cosas? Es imprescindible, ineludible, un cambio en la noción de desarrollo. ¿Qué es lo que entendemos como desarrollo? ¿Qué es lo que buscamos? Es imposible que un modelo de vida como el de Nueva York, el de un neoyorquino, sea generalizado. Requeriríamos unos 5 planetas para poder mantener a cada ser humano sobre la Tierra con ese nivel de vida. Eso es insostenible, es imposible. Hay que cambiar la noción de desarrollo. Ecuador ha propuesto aquello, y estrictamente hablando no ha sido Ecuador, sino nuestros pueblos ancestrales, con la noción del buen vivir, el summa causai de nuestros pueblos quichua, que por la falta de tiempo no puedo extenderme en este concepto, básicamente es un concepto de armonía, pero contradice la noción de desarrollo basada en un crecimiento ilimitado, que es indeseable e imposible. Pero esto quedaría en retórica, porque para cambiar la noción de desarrollo, pese a que está en la Constitución ecuatoriana, se requiere cambios culturales, es una opción de cada ser humano, de cada sociedad. Necesitamos cosas más vinculantes y por eso Ecuador trajo a esta conferencia la propuesta de la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza para ese buen vivir. ¿En qué consistía esta propuesta que no fue recogida en el documento final? Que no tiene acuerdos vinculantes. Y si no hay acuerdos vinculantes, concretos, medibles, controlables, no es que hemos avanzado gran cosa. Esto ya está en la Constitución ecuatoriana. La primera del mundo en reconocer que la naturaleza no es objeto, sino sujeto. Y dice nuestra Constitución, cito, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Cierro cita. Si se lograra una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza en este sentido, vinculante, con un Tribunal Internacional de Justicia Climática que obligue a cumplir esos derechos de naturaleza, como hay tribunales que obligan a cumplir los derechos del hombre, pues se lograría un gran cambio para el buen vivir y para la sostenibilidad de nuestro planeta. En conclusión, y para terminar, queridas amigas y amigos, y agradeciéndoles su atención, les hablé hace un momento de cómo entender multimillonarios salvamentos bancarios y no multimillonarios salvamentos ambientales. ¿Cuál es el problema de fondo de todo lo que les he dicho? Que el problema no es técnico, todo el mundo sabe el diagnóstico, todo el mundo sabe las respuestas para ese diagnóstico. El problema es político. ¿Quiénes son los que contaminan? ¿Quiénes son los que consumen bienes ambientales? ¿Y quiénes son los que generamos bienes ambientales? Para graficar esta idea, imaginémonos por un instante si la situación fuera al revés, inversa. Que los que estuvieran en la selva amazónica y generaran bienes ambientales fueran los países ricos
y quienes contamináramos, consumiéramos esos bienes ambientales que no generamos, fuéramos los países pobres. ¿Es que acaso ya no nos hubieran hasta invadido en nombre del derecho, la justicia, la libertad, para exigir compensaciones? El problema no es técnico, el problema es político, de las relaciones de poder. Y ese es el dilema esencial de la humanidad en el siglo XXI, la raíz de la crisis en Europa, en Estados Unidos. No son los parches al sistema lo que va a remediar eso, es el cambio del sistema. El problema son los mercados gobernando a las sociedades. El problema es el capital sobre los seres humanos y la naturaleza. Tenemos que tener sociedades gobernando esos mercados, seres humanos y naturaleza con supremacía sobre el capital. Ayer una joven neozelandesa nos dijo, ojalá no vengan acá a salvar su cara, sino a salvar el planeta. Algunos ni siquiera en su prepotencia, arrogancia, la seguridad que les da su poder, vinieron a salvar la cara. El grupo de los 20 países más ricos se reunió en México y probablemente el 80% de esos participantes no vinieron a esta cumbre. Para ellos tal vez no es importante y seguirá siendo poco importante mientras no cambie esa relación de poder. Desde el sur podemos llamar a la conciencia global, pero creo que nuestro nivel de incidencia todavía es muy pequeño. La esperanza es que esos propios ciudadanos del norte, que también son víctimas de un sistema que está solo en función del gran capital, no de los seres humanos, sean los que se rebelen y cambien esta relación de poder. Son los indignados del mundo, sobre todo del primer mundo, lo que nos da la esperanza de una nueva relación de poder a nivel planetario, de una lógica de justicia y no solo mercantilista, y así poder dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un planeta al menos tan bello como el planeta que recibimos. Muchísimas gracias.